Elon Musk y los cambios en el proceso de relanzamiento de Twitter. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy junto a Maite Vizcarra. Ella es analista política y especialista en tecnologías de la información. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida a JN Noticias. ¿Cómo estás, Lisette? Un gusto estar otra vez contigo por acá. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Como sabemos, el magnate multimillonario surafricano Elon Musk compró Twitter, ¿no? Y se han suscitado una serie de problemas justamente a raíz de ello. Entonces quisiera, para empezar, en tu opinión, ¿no?, que nos digas las medidas más importantes tomadas por Elon Musk para estos cambios de Twitter. Sí, en efecto, Elon Musk es un multimillonario conocido además por hacer ofertas, negocios de envergadura. Es dueño de empresas como Tesla, también de esta empresa X-Space, que está tratando de colonizar Marte. Entonces, en verdad, pagar 44.000 millones de dólares, que es lo que ha pagado por hacerse de Twitter, no debería extrañarnos. ¿Cuál es la motivación de Elon Musk? Supuestamente él dice que compra Twitter como una suerte de forma de colaborar con la humanidad, porque particularmente Twitter es una gran ágora de comunicación, es el espacio, y es cierto, global, que hoy día usamos todas las personas para discutir, para intercambiar opiniones, pero sobre todo para crear corriente de opinión. Ahí están desde presidentes como Trump, que acaba de regresar, ¿no?, hasta, por ejemplo, cualquier persona en la esquina. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Yo creo que básicamente Elon Musk, además es un empresario, él va a tratar de recobrar la inversión que ha hecho. Y una de las primeras medidas que ha tomado es que va a empezar a cobrar $8. Esto seguramente va a depender de cada realidad, pero en principio en los Estados Unidos es eso, por tener cuentas verificadas. Las cuentas verificadas son las que tienen este check o este símbolo celeste que indica que en efecto quien está identificándose con esa cuenta es quien es. Entonces, sin embargo, este tipo de servicio, Lisette, valga aclarar, ya tuvo problemas, porque aun cuando las cuentas hoy día en Twitter paguen $8 y tengan el símbolo de verificado, no necesariamente van a ser verificadas. Imagínate, mira lo que pasó. Alguien creó una cuenta de Nintendo diciendo que era la cuenta de Nintendo. Logró tener el símbolo de verificado, pero al poco tiempo se pudieron dar cuenta en Twitter que era una fake. Lo mismo pasó con otra cuenta vinculada a una farmacéutica, Lilly, que también empezó a tuitear cosas como que a partir de, no sé, del próximo año la insulina iba a ser gratis o lo que fuese, tonterías. Esta cuenta también fake logró tener una cuenta verificada, y con lo cual podemos ver que este sistema de verificación en Twitter hoy día está fallando con grandes escándalos. Cuando se dieron cuenta de estas dos situaciones, lo que se produjo es que las acciones de Twitter bajaron. Entonces, esta primera medida para monetizar, digamos, los ingresos en Twitter ha fallado, ¿no? Ya que habías mencionado también sobre el expresidente Donald Trump, es muy importante recordarle entonces a la ciudadanía bajo qué criterio se suspendió esta cuenta y si es justificada, ¿no?, esta liberación. Sí, recordemos también, esto se produce en enero, justamente del año pasado, cuando se produce esta situación, esta toma del Capitolio. La cuenta del expresidente Trump es cancelada por Twitter, porque se generaron indicios y obviamente situaciones claras en donde él asusaba a la insurrección y a la violencia, ¿no? O sea, directamente el expresidente llamó a la ciudadanía norteamericana, a que tomasen el Capitolio. Y esto fue interpretado en Twitter, en ese momento, de acuerdo a su código de ética, como una manera de promover la violencia y obviamente también, en este caso, actitudes antidemocráticas, ¿no? La cuenta es suspendida y lo que hace el señor Trump es crear su propia red social. Claro. Hoy día tiene él su propia red social y él ha firmado un acuerdo de exclusividad. O sea, él no puede irse a ninguna otra red social que no sea la suya, porque claro, siendo él quien es, lo que quiere es lograr que haya mucha gente que pueda también ser parte de esa red social. Entonces llama mucho la atención que Elon Musk agarra y coloca un survey, o sea, una encuesta en Twitter, y le pregunta a toda la gente, a los 400 millones de usuarios que tiene Twitter, ¿ustedes qué harían? ¿Le devuelvo la cuenta a Trump o no le devuelvo la cuenta? Y según Elon Musk, de acuerdo a la encuesta que han desarrollado, la gente votó porque sí, porque era más importante la libertad de expresión, incluso de alguien que habría asusado a la violencia, como el expresidente Trump. Elon Musk le dice, ok, señor Trump, usted es welcome, usted es bienvenido, vuelva otra vez, pero Trump no va a volver.
porque evidentemente él no va a ir en contra de su propio negocio, él ya tiene su propia red social. Este tipo de juegos a lo que nos lleva a pensar, Lizeth, es a que en verdad el señor Elon Musk tiene un juego político, además del tema comercial, ¿no? Claro, porque habría que ver exactamente qué cosa quiere hacer con Twitter, ¿no? Porque él dice que está defendiendo la libertad de expresión, como en este caso, en el caso del señor Trump, no importa que sea un subversivo, lo importante es que se exprese, pero también creo que hay otros bemoles vinculados a cómo es que él percibe lo que es la libertad de expresión. Claro, porque en esa línea ha habido una fuga y retiro tanto de varios empresarios como también de anunciantes. Entonces, ¿qué futuro se le ve a Twitter, por ejemplo? Yo creo que aun cuando hay mucha gente que, como bien has mencionado, se está yendo de la red social o cree que va a desaparecer, lo que va a pasar con Twitter es que no va a desaparecer. O sea, Twitter no va a morir, como ahí algunos están predicando por Twitter con el hashtag, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a transformar, dado que evidentemente ha cambiado la dirección que antes tenía, ¿no? Hoy día está el señor Elon Musk, que es un empresario muy agresivo, él definitivamente va a querer monetizar, o sea, va a querer generar algún tipo de ingreso sobre Twitter. Eso por un lado. Pero en esa transformación que va a desarrollar Twitter, probablemente también vamos a tener que empezar a pensar qué cosa es lo que es Twitter respecto de nuestras libertades, y en particular nuestra libertad de expresión y la capacidad de poder influir en otros, ¿no? Porque recordemos que Twitter ha sido importantísimo para muchos movimientos que defendían la democracia, el tema de la primavera árabe, en Cuba, en fin, muchas sociedades o gobiernos que han estado sufriendo dictaduras encontraron en Twitter, sobre todo los activistas, un espacio abierto para poder expresarse basándose en el anonimato. Claro, una red social de debate público, ¿no? Se podría decir así entonces. Así es, ¿no? Y que además le daba espacio al anonimato, porque si no, imagínate, alguien que está luchando en contra de un gobierno que es dictatorial y se identifica como tal, fácilmente podría ser perseguido, ¿no? Pero en este espacio, en Twitter, de amplia libertad hasta hace poco, podían encontrar un lugar donde poder expresarse y obviamente también luchar por sus ideales. Ese tipo de cosas tal vez ya no las veamos con tanta facilidad en Twitter, pero probablemente veamos otras situaciones en donde sí haya mucha libertad, porque yo creo que el señor Musk sí va a tratar de volver a crear espacios en donde no haya tanta censura, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Hay una frase que nos ha llamado mucho la atención, que es, se ha liberado al pájaro. ¿Qué significa o qué quiso decir Elon Musk con esta frase? Sí, justamente, la censura que se produce a personajes como el expresidente Trump es una manera de interpretar que se ha encapsulado o que se habría enjaulado la libertad de expresión, que en este caso estaría graficada en el pajarito que es Twitter, ¿no? El pájaro. Claro. Entonces, de alguna manera, Elon Musk, que él dice además que es un ultraliberal, que él es un libertario, digamos, maximalista, lo que está haciendo es liberar la libertad de expresión que ahora él controla. Aquí hay que hacer una reflexión bien importante, Lizeth, porque si bien es cierto, en el siglo pasado, una libertad como la de expresión recaía básicamente en los estados, en los gobiernos, a través de sus constituciones y de sus leyes, lo que estamos viendo hoy día con el caso de Twitter, pero antes con el caso de Facebook y probablemente con el caso ahora de las nuevas plataformas de streaming como Netflix y otras, es que esta libertad está cayendo en manos de privados, y no solamente de privados, sino de empresas privadas. Entonces son las empresas privadas las que van a empezar a regular o a decirnos cuánto de libertad tenemos, hasta dónde llegamos, y eso tiene que llevarnos a una gran reflexión, porque algo está pasando con esta libertad que hace justamente a las democracias lo que son, espacios para debatir y obviamente para que la ciudadanía pueda expresar su capacidad de influencia y de poder. Entonces el cuestionamiento es aquí, ¿la libertad de expresión se ha privatizado? ¿Está ahora en manos de unos pocos? Digámoslo abiertamente, ¿está solamente en manos de Elon Musk? Esa es la reflexión, y yo creo que cada vez más implica que la ciudadanía, la sociedad civil del mundo, organizada o no, empiece a tener mayor preponderancia en este tipo de debates. Claro, y otro tema también muy importante que hay que tocar también, que es el recorte del personal, ¿no? Al 50%, si es justificado o no lo que ha sucedido en Twitter. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Lizeth. Hasta otra ocasión. Bien, nosotros hemos conversado con Maite Vizcarra. Ella es analista política y especialista en tecnologías de la información. Es momento de ir a una pausa y retornamos.